Como mencioné en el principio, la idea es compartir en estos meses que tengamos por delante o semanas que tengamos por delante, compartir algunas ideas, algunos pensamientos, creo que es la palabra más apropiada, sobre la oración y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, que el Espíritu Santo nos conduzca, nos guíe a entender algunas verdades que las tenemos en las Escrituras desde hace mucho tiempo, pero hoy me gustaría que al leer cada texto, y yo sé que vamos a leer textos que los leímos muchísimas veces y nos quedan varias semanas por leer textos ultra, mega y archiconocidos, pero hoy vamos a dejar que Él nos enseñe y que Él sea nuevo en nosotros, ¿sí? Como lo es todos los días, pero también darle al Espíritu Santo que haga su obra nueva en nuestro interior, aún leyendo cosas que en nuestra mente ya las conocemos o que nos traen recuerdos sobre otras enseñanzas. Así que el tema que quiero compartir, yo le he puesto un título: el clamor como escuela del Espíritu. El clamor como escuela del Espíritu. Y vamos a ver en este caso, en el caso de hoy, cuando la respuesta de Dios termina dándole forma a nuestro corazón. Ese es el punto que me gustaría compartir con ustedes. Y para comenzar, en nuestro texto base en esta noche se encuentra en Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Estoy seguro que lo saben de memoria, pero dice en la versión RB60, Jeremías 33, 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, una vez más te rogamos, te suplicamos en esta noche que mediante el poder de tu Espíritu Santo nos hables y nos conduzca a la verdad de lo que quieres, no solo enseñarnos, sino a la verdad que vos estás deseando que nosotros vivamos. Somos oídos atentos, tenemos nuestra mente dispuesta y el corazón abierto para recibir tu palabra, la cual viene a nosotros como semilla que desea germinar en este buen corazón, en esta buena tierra. Dispuesto estamos, queremos oírte. Utiliza mis palabras, utiliza mis expresiones y todo lo que necesites de este vaso para poder servir a mis hermanos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que pienso, y como dije voy a compartir pensamientos, lo primero que pienso sobre este texto es que siempre el clamor nos va a conducir a lugares desconocidos. Porque el clamor viene a ser como sacar un ticket a un lugar que no conocemos. Toda persona que comience a vivir o a experimentar la vida del clamor, y es el clamor del Espíritu, tarde o temprano va a terminar en lugares que no conoce. Y esto es lo que nos enseña, esta fue la enseñanza de Dios, en este caso a Jeremías: clama a mí, yo te voy a responder. Y veamos la peculiaridad de la respuesta del Señor. Clama a mí. No está diciendo que va a responder a sus preguntas, dice que va a responder al clamor. Y que la manera en que Dios tiene de responder al clamor es, dice, enseñándote cosas grandes y ocultas que no conoces.
enseñándote cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces, lo primero que digo es que el clamor es sacar ese ticket a un lugar desconocido. El clamor es lo que nos lleva a lugares y a enseñanzas que nunca fueron intelectualizadas ni aprendidas por nuestra mente. Esa es la peculiaridad del clamor del Espíritu. A veces nosotros hemos visto el clamor desde una perspectiva por ahí más humana, más natural, más carnal. Bueno, voy a clamar para que Dios me responda esto. Dios, arrancamos por el principio. Dios responde lo que quiere responder y lo responde de la manera que Él quiere responderla. Dios muchas veces no va a responder nuestras preguntas, pero sí Él responde al clamor, y quiero terminar de atornillar esta idea para avanzar. Responde el clamor, y el clamor Dios lo utiliza para llevarnos a lugares que no conocemos. Así que lo primero que quiero es animarte a que cuando esta experiencia llegue a tu vida y el clamor del Espíritu comience a surgir en tu espíritu, valga la redundancia, te abras paso a lo desconocido. Que no esperes que Dios te responda de maneras que vos ya conoces, porque Él prometió responderte y enseñarte cosas que no conocemos. Él prometió enseñarnos cosas que hasta el día de hoy están ocultas, no están a la simple vista. Repito, Dios nos responde pregunta, responde clamor. Y es el clamor el que trae respuestas, aunque ni siquiera hayamos expresado nuestras preguntas. A veces las respuestas, creo que lo han experimentado muchos de ustedes, a veces las respuestas del Señor se adelantan a las preguntas. En otras ocasiones las respuestas se van construyendo en el tiempo. No sé si te pasó de tener la experiencia de que a veces las respuestas de Dios son como pequeños bloques, como pequeños ladrillos en donde vos vas construyendo. Hay respuestas que se construyen en el tiempo. Hay respuestas que no son inmediatas. Sí, pero yo no entiendo por qué me pasó esto. Deja que pase el tiempo. Deja que pase el tiempo y puedo asegurarte que en cada estación, en cada día, en cada semana, mes tras mes, habrá enseñanzas del Espíritu que cuando despiertes te darás cuenta que todo lo que estuviste recibiendo en los últimos 10 años solamente te dio un pequeño fragmento, una pequeña respuesta a lo que viviste en aquella ocasión. Hay situaciones que nunca tendrán explicaciones, pero Dios responde el clamor y a veces, repito, son como pequeños bloques las respuestas del Señor, como ladrillos, como pequeños fragmentos que Él nos va entregando y esa respuesta se va madurando en el tiempo. Pero también hay respuestas que recibimos sin siquiera saber que son respuestas. Y estas son las más sutiles o las más delicadas o son las respuestas silenciosas, me gustaría llamarle en esta noche. ¿Por qué? Porque pasan inadvertidas. No te estás dando cuenta que es Dios el que te está hablando. No te estás dando cuenta que Dios es el que te está respondiendo. A veces vos quizás esperabas un ángel, ¿sí?, con la espada desenvainada que baje del cielo y que te dé la respuesta. Y Dios te habló a través de tu hijo, Dios te habló a través de tu esposa, de tu esposo, Dios te habla a través de amigos, Dios habla a través de quien quiera. Y estas respuestas que son las silenciosas, las más sutiles, delicadas, podés llamarle como más te guste, suelen pasar inadvertidas. Y esto tiene que ver con nuestra inmadurez, con nuestra poca capacidad de discernir a Dios en medio del caos quizás. Entonces, es acá donde entra a participar el apóstol Santiago, porque Santiago en su carta, y ahora vamos a leer un poquito, es el que deja algunas líneas bastante interesantes en su carta que vamos a leerla. Pero hay una frase de él que todos la sabemos de memoria y le dice, ustedes no están recibiendo porque están pidiendo mal. Entonces está dentro del marco, todos tenemos la gran chance de estar pidiendo mal, de estar pidiendo o estar clamando o estar orando de manera incorrecta. Entonces, frente a esta declaración de Santiago, puedo decir que si Dios respondiese a todas y cada una de nuestras oraciones, yo estoy seguro que estaríamos peor de lo que estamos. Pensá solamente 10 segundos
Todas las oraciones que hiciste al Señor, imagínate si Dios hubiese respondido todas tus oraciones. Hay una película, ¿sí?, donde un personaje cambia los roles con Dios, ¿sí? Y en ese rol Él les pone a todos que sí. Desató un caos. Y yo pensaba en que si Dios responde a todas nuestras peticiones, a todas nuestras oraciones, ¿cómo estaríamos hoy? ¿Cómo estaríamos? Creo que estaríamos peor de lo que estamos. Gracias a Dios que Él no ha respondido. Cuando hace un tiempo atrás nos habíamos encaprichado en que Dios responda y hasta quizás nos habíamos enojado con Dios porque no respondió. Pero hoy, en la medida que la luz avanza en nuestros corazones, nos damos cuenta y decimos: Señor, gracias por no responder esa pregunta. Gracias por nunca aclararme esa situación, porque si me lo hubiese aclarado hace 20 años atrás, yo no sé dónde estaría hoy. Entonces, creo que pedir mal es algo que a nosotros los hombres, a los humanos, se nos da muy bien. Sabemos y somos casi, te diría, profesionales en pedir mal. No estamos a veces del todo afinados, no estamos finos, no estamos con el discernimiento a pleno para llevar adelante una oración que sea realmente del Espíritu y no de la carne. Santiago dice, voy a leer la Biblia de las Américas, en el capítulo 4, versículo 3, y quizás nos quedemos un ratito de tiempo porque el contexto de lo que está pasando es sumamente importante. Mientras ustedes lo buscan, Santiago 4.3, vale destacar que Santiago no le está escribiendo a cualquier persona, le está escribiendo a la iglesia del Señor. Eran judíos que habían sido dispersados, así que eran judíos que no vivían en su tierra y estaban pasando situaciones bastante difíciles. Ellos tenían persecuciones, había crisis sociales en donde vivían, crisis económicas, había, que lo menciona en su carta, además de las injusticias económicas que estaban experimentando, tenían una tensión bastante importante dentro de la congregación, porque había como una disputa ahí entre los ricos y los pobres en la iglesia. Había un desorden bastante importante y esto los llevaba a los hermanos a vivir día tras día con una fe bastante insulsa. Era una fe que no era fe. Comenzaban a dudar, por eso habla del doble ánimo, y ustedes conocen un poquito el contexto de esta carta. Pero en este versículo, Santiago lo dice de esta manera: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos. La otra versión que conocemos dice piden mal. Pero acá está diciendo pides con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Y creo que es el punto, este es el meollo del asunto. Es cuando las oraciones terminan basándose en nuestros antojos, en nuestros deseos, en lo que yo quiero. El pedido no es malo en sí mismo a veces, sino que es malo el deseo. Y cuando el deseo, cuando el corazón, cuando el interior del hombre está desordenado o está en conflicto, el resultado va a ser que se pide mal. Por eso, Santiago apunta en esta carta a algo muy concreto, a llevar una vida de fe, una vida que se note, de fe, que se note en el cotidiano vivir, que sea una fe no fingida, que sea una fe real, una fe vivida. Por eso insiste en temas, si repasamos, yo hice un súper, ultra, mega y archi resumen, pero hay que leer la carta. Pero insiste en temas como la fe sin obras está muerta, porque le habla a una iglesia que supuestamente decía que tenía fe, pero no se veía nada de esa fe en su diario y cotidiano vivir. Les enseña a dominar la lengua. Parece que los hermanitos eran de lengua larga y no la controlaban demasiado bien. Entonces, tiene sentido cuando le dice, ustedes están pidiendo mal, pero ¿por qué? Porque hay todo un desarreglo, hay todo un desorden primero. Ustedes dicen tener fe, pero esa fe no la veo en la vida de ustedes. Ustedes dicen glorificar a Dios, pero con la lengua creo que dicen cosas que no habría que ni mencionarla entre ustedes. Les habla la gran diferencia que hay entre la sabiduría humana, que es la terrenal, la diabólica, la animal, y la sabiduría celestial. Parece que ellos se creían sabios en su propia opinión, así que así vivía la iglesia.
Así vivía esta gente a la que Santiago le está escribiendo. Les habla de que sean pacientes en el medio del sufrimiento, que aprendan a enfrentar las aflicciones con la fe que supuestamente ellos decían tener. Entonces, el desorden de esta congregación, de estos hermanos a los que Santiago les está escribiendo, era bastante importante. El conflicto era un conflicto que había que atenderlo de manera urgente en esta congregación. Este conflicto los hacía luchar a cada uno por su propio bien. Cada uno peleaba por sus propios deseos egoístas. ¿Vieron la frase esa, sálvese quien pueda? Bueno, medio así se vivía ahí. Esa era la idea, así se vivía en esa región. Por eso Santiago tiene que escribir para poner todas las cosas en orden. Y todos esos conflictos que ya los vengo mencionando, absolutamente todos esos conflictos que vivían a nivel de la iglesia y a nivel social, los llevaba a tener oraciones con motivaciones desordenadas. Entonces partamos de esta base. Un corazón desordenado y una persona que tiene un corazón desordenado, que mira el caos a su alrededor, lo primero que va a atinar es a tener un deseo desordenado y una oración desordenada. Cuando las circunstancias me absorben y me comienzan a gobernar, mi oración se desordena. El clamor ya no es el clamor del espíritu, sino que es el clamor, permítanme la licencia, de mi propio vientre. Es decir, es el clamor de mis propios deseos, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito y de lo que para mí es importante. Señor, tenés que atender este caso, es urgente, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Y declaramos y atamos y desatamos y yo decreto. Deje de decretar, hermano. Procure que el Espíritu Santo vuelva a ser el gobierno de su vida. Deje que el Espíritu Santo, antes de cambiar las circunstancias, cambie el corazón. ¿Por qué queremos que Él cambie las circunstancias? Porque si todo ese afán y ese deseo ardiente que tenemos por ver a Dios obrar en la tierra, obrar en la naturaleza, obrar en mi familia, obrar en mi esposo, si toda esa fuerza la reunimos para decirle, Señor, con toda esa fuerza que antes te pedía eso, ahora yo te pido, transforma mi corazón. Muda mi corazón. Hazme a tu imagen. Que yo pueda experimentar por la oración y por las palabras de tu Espíritu que arden en mi interior, yo pueda experimentar la reforma del corazón. Que mi corazón pueda volver a la forma original. Que mi corazón pueda volver a los deseos originales, a los deseos que tiene que tener para encarar una vida basada y sustentada y fundada en el propósito tuyo y no en el mío. Señor, que mi corazón vuelva a arder por tu voluntad. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Lo vamos a mencionar ahora, pero ya lo venimos mencionando, ¿sí? Y recuerden que ustedes tienen enfrente a una persona que no le importa repetir siempre lo mismo. Dios comienza a tallar el corazón y comienza a escribir su ley acá adentro. Y Él comienza a marcar a fuego palabras en nuestro corazón y en nuestra mente para que el deseo de la voluntad sea la de Él. Ahora lo vamos a leer. Entonces, a veces nosotros tenemos este deseo, el deseo de cosas personales, el deseo de apetitos carnales. Entonces, lo que Santiago está haciendo no es dar una enseñanza abstracta de la oración. Santiago está corrigiendo a la iglesia. No es una enseñanza, no es un tema, hermano, hoy les voy a hablar de la oración. No, los está corrigiendo. Está corrigiendo a personas que aún siendo creyentes estaban viviendo de maneras distorsionadas o desalineadas al propósito de Dios. Por eso, que no conocer el propósito de Dios siempre nos va a llevar a pedir mal. Desconocer la intención de Dios. Desconocer lo que Dios quiere hacer en mi vida, en la tierra, con mi familia, siempre nos va a llevar a pedir mal. Los conflictos que los hermanos acá tenían en la iglesia
Surgían claramente de pasiones y deseos internos. Por eso Santiago nunca está apuntando a la circunstancia que ellos estaban viviendo, sino que directamente apunta al corazón del hombre que estaba, ¿saben cómo? Dividido. Ves que habla acerca de los que tienen doble ánimo anteriormente. Entonces, un corazón dividido siempre va a estar pidiendo mal. Entonces, describe un proceso. Pongan atención. Este es el proceso que está describiendo Santiago. Ustedes, número 1, desean mal. Como desean mal, ¿qué les va a pasar? Consecuentemente, no lo van a obtener. ¿Por qué? Porque desean mal. Entonces, desean mal, no lo obtienen. Por no obtener, tercer suceso, pasan a la frustración. Se frustran. Y la frustración escala al conflicto. Por eso, ustedes piden y no reciben porque están pidiendo mal. El problema está en el deseo. El problema está en el trato del corazón. El problema está en cómo las cosas de afuera me están permeando. Es como quien dice, hablando en criollo, me está entrando el agua dentro del barco. Estoy siendo perforado, estoy siendo permeado por las circunstancias. Entonces, no es solo que ustedes están pidiendo mal, le está diciendo. Ustedes están viviendo mal. Y porque viven mal, oran mal. Santiago está haciendo, podríamos decir en otras palabras, un diagnóstico bastante serio de la iglesia. Y es que sus almas estaban en adulterio. Y este es el punto como para terminar de atornillar estas ideas y pasar al siguiente pensamiento. Y se los dice, miren, versículo 4. Acá tengo la versión RB60. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo entiendo que esto merece un estudio específico, más profundo. No lo voy a hacer. Pero ustedes lo pueden hacer en casa, estudiar toda la carta. Pero si podemos observar el problema que ellos tenían, la mala manera de vivir que ellos llevaban como creyentes, una fe sin obras, una lengua mundana, una lengua sin freno, les dice explícitamente. No solo eso, se basan en la sabiduría humana. Y encima viven mal, hay conflicto, hay tensiones entre ustedes. Ustedes viven de manera horrible. Y cuando les toca clamar, cuando les toca pedir, ustedes piden mal y por eso no reciben nada. Por eso ustedes viven frustrados, están amargados en el interior. Pero yo les voy a dar el diagnóstico, y el diagnóstico es que tienen un alma que está adúltera. Un alma que tiene mezclas. Un alma que está dividida. Es un alma que se adulteró, se mezcló, se contaminó. Y claramente no es un adulterio literal, sino espiritual. Les está hablando de la infidelidad que ellos tenían hacia Dios. ¿Podemos vivir nuestro cristianismo en adulterio? Claro que sí, tenemos Santiago. Toda esta carta nos habla de una generación que vive en adulterio. Una generación que se vuelven, como lo venimos aprendiendo ya varios meses anteriores, se vuelven más nominales que sustanciales. Tienen el nombre, pero nada más que el nombre, porque la fe de ellos está muerta, no tiene obras, no hay fruto. Se le nota en la lengua, se le nota en cómo hablan, se le nota en la manera de elegir, en la manera de decidir, se le nota en la manera de pensar, porque la sabiduría de ellos es humana, terrenal y diabólica. Entonces, se les nota que viven mal, se les nota que algo les pasó acá adentro, porque ustedes no recibieron ese evangelio. Almas adúlteras no saben, y acá está el adulterio, cuándo un alma se convierte en un alma adúltera, cuando la amistad con el mundo comienza a ganar terreno en el corazón. Cómo me gusta el mundo, cómo me gustan las cosas que hace la gente de afuera. Y ya tenemos como meta alcanzar como vive fulanito, como la familia esta, como la familia de aquella. ¿Por qué?
Porque perdí los estribos del propósito de Dios. Entonces, como ni sé para qué Dios me creó, ya estoy buscando un parecido, ya estoy buscando un influencer, alguien que me pueda influenciar y que me enseñe cómo hay que vivir en el mundo. En el mundo se persiguen cosas vanas todo el tiempo. El querer tener dinero, más dinero, más dinero, más dinero. ¿Para qué? Y para comprarme la casita, y después la casita tener el perrito y la piletita y irme de vacaciones y después cambiar el auto. Y así, un ciclo repetitivo, un ciclo que se repite una y otra y otra y otra vez. Y los cristianos han entrado en esto. ¿Por qué? Porque aman el mundo. Como lo expresa el apóstol Juan en su primera carta, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, lo terminan arrastrando, lo terminan seduciendo. ¿Qué significa tener amistad con el mundo? Y tranquilos que estamos hablando del clamor, pero vamos a tener que ordenar el cuarto primero. Porque si Dios en esta estación nos propone madurar en nuestro entendimiento de la oración, necesitamos ver cómo estamos acá adentro, no sea cosa que aprendamos, sepamos conceptos espectaculares de la oración, no porque la oración en el nuevo pacto es esto, porque la oración del Espíritu es así, no porque la oración aparece tantas veces escrita, me importa un comino las veces que aparece escrita, yo lo que quiero saber es que esto acá adentro esté bien. Porque si esto está desordenado y acá lo tengo bien, ¿de qué me sirve? Recuerden, el ejemplo lo tienen acá, en la carta de Santiago describe esta generación, de intelecto tenían un 10. Pero estaban muertos acá, tenían adulterio en el corazón. Ahora, ¿qué significa amistad con el mundo? No está diciendo que no tienes que disfrutar la vida, que tienes que ser un amargado andando por ahí así con cara de... No tiene que ver con eso. Sino que la amistad con el mundo es aquella que se evidencia cuando nosotros comenzamos a adoptar valores, pensamientos, ideologías contrarias a Dios. Cuando comenzamos a adoptar posiciones, valores contrarios a Dios. ¿Qué significa amistad con el mundo? Cuando vivimos centrados y concentrados en el ego, en lo que yo quiero. ¿Qué significa? En el yo. Contrario a lo que enseñó Jesús, ¿no? Niéguese a sí mismo. Bueno, es lo contrario. Alguien que no se niega a sí mismo es alguien que está centrado en el ego. No le importa tanto la fe, le gusta más como un lenguaje religioso. Acepta el cristianismo como un lenguaje religioso, lo acepta la iglesia, o la idea que ellos tienen de iglesia es el concepto de un grupo de gente con buena moral. Hermanos, esa es la iglesia moderna, ¿eh? Entre comillas la pongo. La palabra iglesia la pongo entre comillas. Moderna no. Esa es la iglesia moderna. ¿Cuál es la iglesia moderna? La que se vuelve un club social con lenguaje religioso. Nos juntamos porque la pasamos tan bien. Entonces, ¿para qué se utiliza un club? ¿Para qué se utiliza un club? ¿Para qué? Para ser amigo, ¿no? Para tener algo en común, compartir. Es que yo con ellos me entiendo. Hermano, llegan los tiempos donde no nos vamos a entender. Y vamos a tener que clamar en el Espíritu para tener un mismo sentir. Y no es pecado no entendernos. El pecado sería terminar en pleitos, en envidias, en celos, en contiendas. Pero para eso está el Espíritu Santo que nos propone, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a aclarar las cosas. Vamos a orar juntos. A veces no tiene que ver con que uno tenga razón, a veces son los dos que están errados. ¿O no te pasó? Después cuando te peleaste, discutiste, dijiste todo, después te diste cuenta, yo también, te dice el otro. Qué manera de perder el tiempo, ¿o no? Y cómo el enemigo nos gana ventaja y cuánto nos termina retrasando a nosotros. Oh, almas adúlteras. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Ah, qué legalista, qué religioso. Vamos a tener que asumir, lo dije el jueves en el living, lo dijimos, ¿no?
vamos a tener que asumir que siempre va a existir gente que te catalogue de religioso o de legalista. No, porque yo ahora me levanto a las 3 a orar. ¡Ay, qué religioso! Yo oro en cualquier momento en el Espíritu. Y todo es religioso, todos son legalistas ahora. ¿Desde cuándo? Querer buscar palabras frescas, querer atender al Señor se volvió legalismo. ¿Desde cuándo? Desde que la carnalidad nació en otros. Desde que los otros comenzaron a amar el mundo. Y sus almas quedaron adúlteras. Y para no sentir el juicio del Señor en su corazón, levantan el dedo y dicen, ¡oh, qué religioso! ¡Oh, qué legalista! Porque nosotros somos más, tenemos toda la onda con Cristo, hermano. ¿Qué onda? ¿Qué tipo de onda es esa? La onda que ama el mundo. La onda del adulterio será, que deshonra al Señor y es enemistad con Dios. Amistad con el mundo es, número 1, repito, lo que nos lleva a adoptar valores, ideologías, pensamientos contrarios a Dios. Número 2, se centra en el ego. En tercer lugar, enemistad con el mundo es vivir centrados también en el poder y en el placer que este siglo nos propone. Es la carrera desenfrenada de estar corriendo con los demás. Al menos de ir juntitos y de ser parecido para que mi vida no distorsione tanto. ¿No te pasó que estás en una charla y alguien saca, viste la canción esa de fulano? Vos ni conocés a fulano. ¿Quién es? Le digo yo. Fulano, ¿no conocés a fulano? Como que vos sos antiguo, ¿dónde está? ¿Qué sos? Del siglo XV, ¿no? ¿Nunca te pasó que quedaste como colgado, como decís, este no es de acá, este es alienígena? Bueno, eso debería pasarnos en todas las áreas de nuestra vida, hasta con las charlas. Desencajar con los diálogos, desencajar en las charlas. No estoy diciendo que usted esté desencajando en diálogos que tengan que ver con su trabajo y cumpla su función, por favor. ¿Me entienden el espíritu con el que lo estoy diciendo? ¿Sí? No sea cosa que distorsionen el mensaje después. No tenías que hacer esto, te va a decir tu patrón, no sé de qué me estás hablando. No es esa la idea. Bueno, pero se entiende, sí. Qué bueno que entiende. Entonces, tiene que ver con andar al ritmo de los placeres de este mundo, ser arrastrado. Todos lo hacen, yo también. Entonces, el planteo es muy serio el de Santiago. Lo que Santiago está planteando es, no se puede estar en comunión con Dios y al mismo tiempo vivir según nuestros propios deseos. No es compatible, no se puede. No, pero yo creo que sí, no se puede. No se puede doblar a la izquierda y a la misma vez a la derecha. ¿Alguien lo pudo hacer algún día en la vida? No se puede. No se puede. No se puede subir la escalera mientras estás bajando. No se puede. Así es lo que está planteando Santiago. No puedes estar en comunión con Dios y a la misma vez seguir una vida basada en tus propios deseos. O vas para arriba o para abajo. O a la izquierda o a la derecha. Y eso es lo que está planteando y es serio. Entonces, como ustedes no están ni allá ni acá, están a mitad de camino, ¿saben? La palabra que entra aquí es la palabra mediocridad. Es no llegar a la cima, no llegar al ocre, no llegar a lo alto, tampoco estar allá abajo. Empecé a subir la montaña. ¿Y dónde quedas? A mitad de camino. ¿Le pasó? Salieron a una caminata y vos decís, uy, qué complicado, uy, no llego más. ¡Ay! Pero apurate, que tenemos que ver el amanecer. Ay, no, unos amigos ahí. ¿Ya pasó? ¡Oh! La mediocridad de nuestras travesías terrenales, ¿sí? Cuando a veces queremos llegar, no llegaste. Mediocre. Ese es el mediocre. El mediocre es el que pide mal. Porque mientras quiere comer un poquito de Dios, quiere seguir alimentándose de su propio vientre, quiere seguir llevando adelante sus propios instintos. ¿Por qué? Porque si tu lealtad y mi lealtad están divididas,
nuestra oración también lo estará. Si nuestra lealtad está dividida, nuestra oración como iglesia también lo estará. No, hermano, nos tenemos que juntar para clamar por Bragado. Vamos a asegurar cómo está la lealtad primero. Vamos a ver quién es nuestro Dios. Vamos a ver si no hay algún becerro dando vuelta por acá. Vamos a asegurarnos de estar dando varios pasos hacia la derecha o hacia la izquierda y no para el otro lado. Vamos a asegurarnos de que estamos intentando juntos como cuerpo llegar a la cima de la montaña, usando la tipología y el ejemplo que puse recién. Antes de decretar cosas, antes de declarar que Bragado es de Cristo y no sé qué cuántas cosas, ¿qué tal si comenzamos a dejar que el Espíritu nos declare acá que nosotros tenemos que ser de Cristo primero? No sea cosa que querramos una ciudad para Cristo y nosotros no somos de Él. Que querramos una ciudad llena de la luz del Señor, una ciudad en avivamiento, una ciudad en el fuego del Espíritu, lo cual me parece bárbaro. Cada uno es libre de desear, de orar, de pedir, de clamar lo que quiera, pero el clamor del Espíritu no comienza acá, comienza acá. ¿Por qué? Porque es del Espíritu, no es con la lengua, no es con la boca. La boca puede expresar, la lengua puede manifestar cosas que el clamor está haciendo aquí, pero no siempre lo hace. ¿Cuántas naciones han sido transformadas por hombres y mujeres que han clamado y nunca fueron conocidos por nadie? El clamor comienza en el Espíritu y comienza en un corazón leal al Señor. A veces, cuando la carnalidad toma posesión de la iglesia, los hombres buscan lealtad de los hombres. Y yo les voy a pedir algo, se los pido encarecidamente en el nombre de Jesús. Yo les pido que nunca me sean leales, porque mañana puedo equivocarme. Así que no estén peleando por mí. No estén peleando, no, porque Julián, no, porque yo le soy fiel a Julián. No, usted tiene que ser fiel a Cristo. Usted tiene que ser leal al Señor. Yo mañana puedo perderme, Dios me libre. Oramos los unos por los otros, pero la lealtad es hacia el Señor, no hacia un hombre. La lealtad es hacia el Señor, es hacia el Espíritu de Dios, no hacia una institución. Yo no soy leal ni a una institución, ni a una congregación, ni a personas, ni a apóstoles, ni a pastores. Somos leales al Espíritu de Cristo que mora en nuestros corazones. Y si a Él somos leales, seremos leales los unos con los otros, quienes también están sometidos al Espíritu de Cristo. La lealtad es hacia el Señor. Y si esa lealtad está atornillada, asegurada y afirmada, nuestras oraciones serán firmes, estarán sostenidas por el Espíritu. Y quiero ser profético como lo hemos hablado el día jueves pasado en nuestro living. Hemos ingresado a una estación donde necesitamos aprender a orar. Necesitamos aprender a orar. Necesitamos la enseñanza más valiosa que un creyente puede recibir. Quiero que abran el corazón y dejen que el Espíritu nos ministre en esta noche. La enseñanza más valiosa que vas a recibir en tu vida es la enseñanza de la oración. No saber cosas de la oración, no saber describir, no saber definir, es saber vivirla, es disfrutarla. Es experimentarla. Que hay algo aquí dentro que no para. Es un motor 24/7. Es algo que sientes que es la experiencia de la eternidad hablando en tu interior. Es la experiencia de sentir cómo el Espíritu intercede al Padre con gemidos indecibles. Y tener la oportunidad de estar ahí presente. Oír. Atento a la voz del Espíritu. Nunca escuchó la expresión esa, cómo me gustaría ser mosca para escuchar eso que están hablando. Con intereses carnales en ese caso, porque es chusma. Regálenme esta licencia. Pero no digan que yo la dije.
La oración es ser como esa mosca metida en un cuarto. Y no estoy tratándote de mosca, ni me estoy tratando de mosca. Solo un ejemplo. Es tener el permiso de ingresar a una charla que se está sosteniendo desde la eternidad. Es un diálogo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. En Él está el diseño, en Él está el propósito, en Él está la intención. ¿Sabes lo que es entrar a participar de ese diálogo? Eso es orar en el Espíritu. Es estar atento. Atento. Y a veces la voz que vamos a oír de Él no es una voz que le habla a Julián. Le está hablando a la iglesia, pero la pude escuchar. Ay, Dios quiere esto. Dios nos quiere llevar para esto. Dios dijo esto. Esta es la intención de Dios. Este es el querer del Señor. ¿Y cómo saber que yo perforé y me metí y participé de esa conversación? Porque cuando voy a la Escritura encuentro sustento y fundamento de lo que Él está hablando. Porque en Él no hay mudanza alguna, no hay sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus charlas eternas han irrumpido para manifestarse en la tierra. Y como dice el libro de Eclesiastés, Dios hace que la historia se repita una y otra vez. Por eso que no hay nada nuevo sobre la tierra. Hemos ingresado a esta estación. Una estación en donde vamos a experimentar la enseñanza más valiosa que nosotros podemos recibir. Esta enseñanza no la da ningún hombre, no la da ningún superapóstol, no la da un superprofeta. Esta enseñanza no está en ninguna plataforma de internet, no está en ninguna página web. Esta enseñanza no te provee ningún título, ningún diploma. No viene con la firma, no viene con la autorización de una universidad, etcétera, 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 etcétera. No tiene ningún moño, no tiene ningún renombre, no tiene prestigio terrenal, no tiene nada. Porque es la enseñanza del Espíritu en tu interior. Es la enseñanza del prestigio divino que solo un hombre espiritual puede detectar en otro. En la tierra te dirán que te comes las heces, como me las como yo bastante seguido, que mezclo las palabras cuando estoy cansado. ¿O no, Vicky? Las letras encima mezclo, es lo más difícil que existe, pero yo cuando estoy cansado mezclo las letras, la pongo adelante, la pongo al final la otra y hago una ensalada que ni se me entiende hasta que descubrí que tengo que hablar despacio, por eso hablo despacio. Humanamente, carnalmente, podemos estar desaprobados, podemos no tener la capacidad de expresarnos bien. No pudimos ser quizás el gran promedio en el colegio si es que tuviste la oportunidad de terminarlo. Y quizás hay alguien aquí que ni siquiera terminó el colegio. Pero esa enseñanza te pone por encima de todos, por encima de reyes, por encima de todo hombre que está en eminencia. Nos pone por encima de todo. Esta es la enseñanza que la trae el Espíritu de Cristo que mora en nuestros corazones. Si todos comenzaríamos a desear las enseñanzas del Espíritu Santo, yo estoy seguro que nuestra vida tendría un cambio tan profundo que la gente que nos conocía antes va a tener que esforzarse para volvernos a conocer. Pero si yo no conozco a cuando te vuelvas a encontrar con ciertas personas, esas personas deberán volver a conocerte. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, muda a la persona. Porque antes, si me conocías en la carne, ya no me conocerán más en la carne. Lo expresa Pablo en 2 Corintios 5. Si a alguno conocíamos en la carne, ya no le conocemos más así. Dejar que el Espíritu, la sociedad, puede decir lo que quiera, la gente que te rodea, tu familia, tus amigos, los que hablan bien, los que hablan mal. Dios, la gente que te dice, por favor, nunca cambies. A esa gente, ¿sabe cómo tiene que responderle? Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo nunca cambie? No, estoy buscando que el Espíritu Santo me siga transformando. ¿Qué no voy a cambiar?
ruego a Dios que mañana me tengas que volver a conocer. Si todos comenzaríamos a clamar en el Espíritu, si todos permitiésemos que el Espíritu de Cristo comience a enseñarnos a orar, entonces nuestras vidas serían diferentes. Cuenta la historia bíblica que estaba Jesús con sus discípulos y le habían visto en varias ocasiones que él oraba. Y como que, ¡uy, qué bueno! Y habla con Dios. Jesús, ¿no nos enseñás a orar? Sí. Ustedes cuando oren así. Padre nuestro. ¡Wow! Lo primero que impactó, llamarle a Dios Padre. Nunca se había escuchado cosa semejante. De hecho, lo criticaron a Jesús muchos por llamar a Dios Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Conocemos la oración. Ahora, si Jesús enseñó a orar a sus discípulos, siendo Él el primer consolador que tuvo la tierra, ¿cuánto más nosotros que tenemos al segundo y postrer consolador que es el Espíritu de Dios? Tranquilos, no los voy a dejar solos. Yo les daré otro consolador. ¿Por qué dijo otro? Porque Él era uno. Yo les daré otro consolador y estará con ustedes y les enseñará y les guiará a toda verdad. Por lo tanto, quien enseña a orar hoy es el Espíritu de Dios que se ha metido dentro de nosotros. Hermanos, la oración nunca apunta en primer lugar a cambiar circunstancias, sino que el foco primario de la oración es cambiarnos a nosotros. Lo primero que hace la oración. Y nosotros hemos adoptado ciertas maneras por ahí raras de pensar la oración. No, vamos a orar para que esta circunstancia cambie. No, vamos a orar, nos plantamos en fe. ¿Y por qué no te plantas en fe para que Dios cambie tu corazón? Se me vienen cosas a la cabeza, pero si las digo, estaría mal decirlas. Pero las pensé, así que le pido perdón al Señor. Pero eso hemos escuchado cada locura, cada aberración tocante a la oración, que lo único que hacía era levantar el ego del hombre. Cosas como, es que ella es una mujer de oración. Él es un hombre de oración. ¿Y eso lo que hace? ¿A quién pone en el centro? Al hombre. No, porque tiene el ministerio de la oración. Hace muchos años una persona habló conmigo y me dijo, no, porque vos tenés el ministerio de la oración. Yo me la recreí. Hasta que el Señor con los años de varios sopapos me lo sacó de la cabeza. Gracias al Señor por esos benditos sopapos que vienen del Señor. No existe el hombre de oración, no existe eso. No existe el ministerio de la oración. Existe una iglesia que disfruta la oración. La oración es el suspiro del Espíritu, es el suspirar, es el gemir de un Espíritu que está conectado con el Señor. El clamor del Espíritu, el cual es el real, sustancial y verdadero, siempre va a provocar a un Dios apetitoso por responder. El clamor nos conduce a un tipo de respuesta que no es común entre los hombres, pero que son respuestas que se construyen con las mismas enseñanzas que el Espíritu de Dios trae a nuestro espíritu. Y claramente, estas enseñanzas no son aquellas enseñanzas que los hombres suelen traer mediante sus palabras grandilocuentes, sino enseñanzas que el mismo Espíritu de Dios produce y realiza en nuestros corazones, haciendo así que la vivencia y la realidad del nuevo pacto sea verdadera y sustancial en nosotros. Eso es lo que produce la enseñanza del Espíritu. ¿Qué produce realidad del nuevo pacto? Acá. No acá. Acá. Cuando somos enseñados por el Espíritu de Dios, el nuevo pacto deja de ser una mera filosofía barata del cristianismo moderno y pasa a ser una realidad sustancial en nuestro interior. Y esta es la gran experiencia que el hombre regenerado tiene. La vida del Espíritu en su interior. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? ¿Cómo sabemos que hemos sido regenerados? Que hemos vuelto a nacer en el Espíritu. Porque yo estoy experimentando la ley del Señor siendo escrita acá dentro en mi interior.
cómo ella está siendo tallada en el corazón, haciendo que la obediencia no sea impuesta, no sea una obediencia externa, sino que sea una obediencia interna. Yo estoy seguro, esto es lo que el Señor ha quemado acá adentro, lo voy a hacer, esto es lo que agrada al Señor, esto es lo que el Señor me está impulsando a hacer. Esa es la experiencia del nuevo pacto, esa es la experiencia del Espíritu. Solo así la obediencia real y su voluntad se vuelve un deleite. ¿Cuándo? Cuando la ley del Señor se escribe en el corazón. Y lo hemos mencionado en estos días, pero esto que voy a parafrasearles está en el Salmo 40, verso 8. Lo hemos leído en estos días. Dijo David: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está escrita dentro de mi corazón. ¡Wow! Es decir, que cuando la enseñanza, la pedagogía del Espíritu es real, ¿qué experimento? Deleite por la voluntad del Señor. Me deleito. No es una cosa que me cuesta, no es algo que es difícil, no, porque acá luchando, a veces hemos escuchado esas expresiones, ¿verdad? No, acá luchando por la voluntad del Señor. No se lucha, es un deleite, es un placer, la disciernes, la compruebas, la olfateas. Es esta, la quiero. Es más, te levantas y no puedes vivir, no puedes ni siquiera pensar en hacer algo que esté fuera de la voluntad del Señor, porque tu deleite por vivir y por experimentar la enseñanza del Espíritu en tu interior, la voluntad de Dios es un deleite, y donde no la disciernes te vuelves loco, te desesperas por tenerla. Cuando a veces nuestra visión de la fe está un poco nublada, ¿qué hacemos? Pedimos oración. ¿Sí? Hermano, ayúdenme, estoy débil en la fe en estos días, no veo con claridad. Me vino esta situación en la familia, en el trabajo, en el estudio, que hizo que me sienta mal y estoy luchando con malos pensamientos. Ayúdenme, quiero volver a ver claro en el Señor. Bien, para eso estamos. ¿Por qué? ¿Por qué pide ayuda? ¿Por qué pide? Y como dice la palabra, ayuden a los débiles, reciban, a los débiles en la fe. No está diciendo que recibas a los que fingen la fe. Recibe a aquel que estuvo viendo y ahora se le nubló la vista. Ayúdalo. ¿Por qué? Porque su deseo, él ya experimenta la vida del Espíritu y su único deseo es hacer la voluntad del Señor. No así el que no nació de nuevo. Está lejos de experimentar la ley del Señor en su interior. Está perdido en amores con el mundo. Está perdido en la vanagloria de la vida, perdido en sus deseos, en su propio vientre. Entonces, suceden estas cosas, pero yo quiero regresar al punto de ese espíritu regenerado, porque allí encontraremos una perla que se ha perdido en este cristianismo moderno, y es la enseñanza que el Espíritu Santo provee a los santos. Y es lamentable ver que el Espíritu Santo hoy en día no sea el gobierno de miles de creyentes en el mundo entero, y entiendo que esto no es en todos, pero sí cabe destacar, como dije en el principio, que la iglesia moderna, la cual no está dirigida por el Espíritu Santo, sino que está dirigida por hombres, se ha vuelto hoy en día un club social con lenguaje religioso. ¿Cómo sé que una congregación, que una iglesia no está siendo dirigida por el Espíritu Santo? Porque vas a encontrar prácticas, nombres y lenguaje correcto, pero una vida que está desaprobada delante del Señor. Desaprobada. Solo se busca compañía, sentirse bien, hacer amigos, gente buena con quien compartir algún fin de semana, pero ese tipo de bondad no perdura en el tiempo. Y las relaciones en el tiempo terminan rompiéndose. ¿Saben por qué? Porque si el Espíritu Santo no une por medio de su vida y por medio de la instrucción que Él da, todo lo que hagamos en la vida se vuelve efímero. Si nuestro convivir como comunidad va a estar sostenido en nuestra buena relación, en qué lindo me cae, qué bien que me cae, qué bueno, qué rica la empanada que hace este hermano,
qué rica la torta de fulano, y nos quedamos en esas cosas superficiales. Qué lindo que compartamos un almuerzo, un domingo al mediodía, qué lindo acá, en medio del campo, a la orilla del río, una guitarra en mano. Superficial. ¿Está mal? No estoy diciendo que está mal. Pero si nuestra comunión no va a estar sostenida por medio de las enseñanzas que el Espíritu hoy está arrojando en nuestro corazón, todo se vuelve efímero. Pero es Juan, y quiero ir cerrando, quien en su primera carta presenta al Espíritu Santo como la unción que enseña todas las cosas. ¿Y cuánto hay que pagar para acceder a esto? Y ya se pagó. Uno que dijo, consumado es. Yo pago. ¿Y saben con qué pagó? Con sangre. Para que esta pedagogía no sea una pedagogía que tú tienes que alcanzar. ¿Saben por qué? Porque esta pedagogía se metió dentro tuyo. La cruz del Calvario inauguró la universidad de Dios en tu interior. Y pero no tengo que comprarlo a esto. ¿Cómo accedo a este mensaje? Viendo tantas aberraciones que tienen como fundamento y como inspiración a Balaam, como un espíritu inmundo que quiere lucrar con el Evangelio. Viendo tantas inmundicias por todos lados donde tienes que pagar cierto monto para acceder a un tipo de predicación porque esta te la venden de mil maneras y no voy a entrar en detalles. Dios conoce, pero te la venden como cosas que son necesarias si quieres madurar en Cristo, si quieres crecer. Mis hermanos, tienen la unción del Santo, no necesitan que nadie les esté enseñando. La unción misma ya les enseña todas las cosas, es verdadera, es real en ustedes. Miren, dice 1 de Juan, capítulo 1, verso 20. 1 de Juan, capítulo 1, verso 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. ¿Qué enseña la unción? Permanezcan en Él. ¡Wow! ¿Pero qué? ¿Entonces no hay que predicar más? No, porque el predicador lo que hace es notificarte, no enseñarte. No puedo atribuirme tal don. ¿Cómo yo voy a decirte yo ahora, siéntense en que les voy a enseñar? No, lejos de mí. No, el que enseña es Él. Los hombres, estos vasos de barro imperfectos que ustedes ven detrás de estos púlpitos, algunos son lindos como estos, otros son más feitos. Nah. Gente que ves detrás de púlpitos parecidos a estos, ¿qué hacen? Notificarte. ¿Han visto algo en el Señor? ¿Te lo están comunicando? A veces parece una enseñanza. Claro que sí, porque están enseñándote. Punto 1, punto 2, esto es así, la Escritura dice esto, aquello. Muy bien. Y ahora, deja que el Espíritu te enseñe eso. Deja que el Espíritu te guíe. Nadie, ningún hombre jamás va a poder sustituir al Espíritu Santo. Ningún hombre puede sustituir a esta unción, la cual es libre y gratuita de verdad, la cual se ha metido dentro de nosotros si es que no estamos queriendo caminar o incursionar en una vida de adulterio, donde quiero un poquito del Señor y un poquito de este mundo. Oh, almas adúlteras. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Ay, pero a mí el Espíritu no me enseña nada. ¿Y por qué estás mezclado adentro? Pues tenés un santo lío acá. Estás chupando de acá, del Señor. Sí, porque yo recibí y me llevo y me atesoro esta palabra en el corazón. El tema es que atesoramos cosas del mundo también.
El alma se corrompe, los sentidos se extravían, como le dice Pablo. O Pablo no le dice a la iglesia, no recuerdo, le dice, me temo, a los corintios, me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos se extravíen del verdadero sentido. Vuestros sentidos se extravíen de la verdadera fidelidad a Cristo. De eso está hablando. Un alma contaminada, la astucia de este mundo para seducirte todo el tiempo. Estar alertas, estar atentos. Por tanto, la unción auténtica no es aquella que muchas veces solíamos creer que la tenían ciertas personas de fuego, sino que la unción auténtica, ¿cuál es? La que enseña. No, pastor, yo sentí la unción. No, la unción no se siente. La unción no es emocional, es racional. Ella trabaja en la razón del espíritu regenerado. Afecta el alma, termina afectando el cuerpo. La unción no deja sensaciones, sino enseñanzas. Y quiero cerrar en esta noche. Y Dios nos va a regalar más tiempo. Pero cierro con esto. La unción no deja sensaciones, deja enseñanzas. Hay un aprendizaje interno. Entonces, la evidencia más grande de que el Espíritu de Dios habita y gobierna nuestros corazones es que Él nos está enseñando. ¿Nunca te pasó sentirte exhortado por el Espíritu del Señor cuando estás haciendo una acción? Ahora, ignorar esa acción 1, 2, 3, 50, 100, 200 veces, se adormece, la conciencia se corrompe, entonces ya no tenés límite, no tenés barrera, no tenés frontera. ¿Por qué? Porque ya rompiste todos los límites. Te adormeciste, se te anestesió la conciencia. A veces le digo a Vicky, ¿viste las personas que hacen esto, aquello, lo otro? ¿Cómo duermen en la noche? ¿Cómo hacen? Yo a veces una cosita así chiquitita. Por ejemplo, un día que le hablé mal a Vicky, le hablé mal a los chicos, yo no puedo dormir. Y vos ves otro, lleva una vida. Sí, pero ¿cómo hacen? Es la conciencia. La evidencia más grande es de que el Espíritu Santo está gobernando es esa. Se prende acá, algo pasa acá adentro, se tiembla, se estremece tu espíritu y te está enseñando. No, por ahí no, vení, es por acá. Eso a tu papá no le agrada. ¿Quieres ser la complacencia del Padre? Es por acá. Sigue este impulso. Deja que te enseñe. Pero ¿y cómo será? Es que yo, si voy por acá, no sé qué pasará mañana. Yo soy tu pedagogo. Yo te enseño. Yo ya estuve allí. Yo ya fui. Yo te espero mañana. En el futuro estoy yo, te dice Dios. Ven, camina en fe. Camina hacia adelante. Y quiero cerrar diciéndoles que la experiencia más hermosa que podemos vivir en nuestra fe es la oración del Espíritu. Es este clamor como una escuela del Espíritu en nuestro interior. ¿Cómo comenzaremos en esta serie de mensajes? Yo lo sentí de esta manera. No es la manera correcta. No estoy diciendo que es la única tampoco. Seguramente otros lo empezarían de otra manera. Yo siento que nosotros como comunidad necesitamos dar este puntapié inicial. Romper el hielo con esta palabra. Comenzar a experimentar la oración como una unción que enseña acá adentro. Experimentar la oración como un clamor que despierta en nuestro interior y nos conduce a enseñanzas, a un tipo de pedagogía que ningún hombre la puede enseñar. Padre, gracias. Gracias, gracias. Dale gracias al Señor. Gracias. Gracias por tu vida en nosotros. Gracias por el Espíritu de Cristo morando en nuestro interior.
Gracias por esa unción preciosa que hemos recibido de ti, la cual nos enseña. Esa unción que enseña todas las cosas, esa unción que es verdadera, esa unción que no miente, esa unción que nos instruye y nos inspira todo el tiempo a permanecer en ti. Padre, gracias porque hoy nos estás arrancando de una vida llena de sensaciones, nos estás desarraigando de una vida sensorial para llevarnos a una vida sustancial y racional en el Espíritu. Nos estás estirando, nos estás ensanchando en el corazón y en el espíritu. Y pido que por la instrucción de tu Espíritu, este ensanchamiento sea seguro, sea estable, sea duradero. Y que este ensanchamiento sea el ensanchamiento que produzca la mayor retención de las enseñanzas que tu Espíritu puede traer al hombre. Hoy volvemos nuestra atención a tus palabras, volvemos nuestra atención a tu corazón. Y si entre nosotros surge el diagnóstico serio que tu Espíritu puede traer en esta noche de reconocer que hay adulterio en el alma, Padre, clamamos al cielo en esta noche y rogamos que todos los que estamos aquí reunidos seamos llamados, arrastrados, soplados a una vida en donde podamos detectar qué cosas estamos amando del mundo que es necesario soltar. En qué áreas de nuestra vida hemos ingresado en enemistad contigo. Padre, todo lo hiciste, todo lo conquistaste, pero aún todavía estás tratando de conquistar nuestros corazones, enseñándonos, llevándonos, instruyéndonos. Y yo quiero darte gracias, Espíritu Santo, por ser real, por ser verdadero. Gracias por venir a nosotros con esos juicios que son más dulces que la miel. Gracias por venir a nosotros con reprensiones, con frenos, pero también para venir a nosotros con los impulsos, con la dosis de fe necesaria para avanzar y también la dosis de fe necesaria para frenar cuando tengamos que frenar. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.